Y hacemos una pequeña oración para ponernos en manos de Dios. Padre, háblanos a través de tu palabra, a través de este estudio. Ayúdanos a encontrarte a ti, a saber quiénes somos, a vivir la vida que nos has llamado a vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a continuar, hermanos. La clase pasada quedamos pendiente con una parte, no quise extenderme más de lo que habíamos visto. Y para dar continuidad a lo que veíamos la semana pasada, quiero hablar de la diferenciación. Este es un término que desarrolló Murray Bowen. Murray Bowen fue un autor que desarrolló la teoría de los sistemas de la familia moderna y acuña este término que es muy interesante, que habla de la diferenciación. Y quiero que veamos a qué es a lo que se refiere cuando este Murray Bowen habla sobre la diferenciación. Y básicamente lo que él quiere decir, o a lo que se refiere, es a la capacidad de las personas para definir sus objetivos y sus valores separados de las presiones de los que los rodean. Esa es la diferenciación. Cuando una persona tiene claros sus objetivos, cuando una persona ha establecido sus valores y se mantiene en ellos a pesar de las presiones que puedan surgir a su alrededor. Lo he predicado, lo he enseñado y se lo he dicho en otras ocasiones. Como seres humanos somos 100% influenciables. Con el grupo con el que nos desarrollemos, cuando menos pensemos, vamos a estar hablando, vamos a estar comportándonos, vamos a estar haciendo los mismos gestos. ¿Por qué? Porque es parte del diseño que tenemos. Somos influenciables. Evidentemente lo que Dios quiere es que seamos influenciados por su palabra, por su Espíritu Santo, para vivir como verdaderamente debemos de vivir. Pero cuando hablamos de una espiritualidad emocionalmente sana, este término de la diferenciación es aprender a definir los objetivos, aprender a definir los valores que tenemos por encima de las presiones de las personas. Las personas pueden decir, las personas pueden pensar, las personas pueden creer, las personas pueden querer de mí, pero por encima de eso están basados mis objetivos, están trazados mis valores y por encima de ellos voy a mantenerme sobre eso. Entonces la diferenciación incluye la habilidad de aferrarse a quién eres y a quién no eres. Esto es algo bien importante, entender y esta habilidad de aferrarse a quien soy verdaderamente y a quien no soy. Ahora, dentro de lo que hemos estado viendo en el estudio es aprender a vivir la vida que Dios quiere que viva, a ser el verdadero yo que Dios ha diseñado y no tanto la persona que están moldeando o que se está moldeando por las presiones que hay alrededor, la persona que la gente quiere que sea, la forma en la que quiere que me comporte, la forma en la que quiere que viva, en la que quiera que hable. Entonces la diferenciación es saber trazar y pintar la línea en el sentido de yo tengo mis objetivos, yo tengo mis valores trazados por encima de lo que tú puedas pensar o por encima de lo que tú puedas querer. Déjeme explicarlo, decirlo así. Puedo no estar de acuerdo contigo o puedes tú no estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, tengo la capacidad de mantener una relación sin necesidad de alejarme, sin necesidad de rechazarte, sin necesidad de criticarte. Puedo ser yo mismo aún separado de ti. Entonces, esa es la parte de definir los objetivos. Déjeme repetirlo una vez más. Puedo no estar de acuerdo contigo o puedes no estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, tengo la capacidad de mantener una relación contigo, de ser cordial, de ser amable, de ser respetuoso contigo, de mantener una relación sin necesidad de alejarme. Es marcar una línea, pero no es aplicar la ley del hielo y decir, él no piensa como yo, entonces ya no le voy a hablar. Él no piensa como yo, entonces lo voy a ignorar. No, es aprender a tener una relación cuando yo entiendo que no estás de acuerdo conmigo, o que tú no estás de acuerdo conmigo, o que yo no estoy de acuerdo contigo, pero sin necesidad de alejarme. Y más importante, sin necesidad de rechazarte o sin necesidad de criticarte. Y puedo entender que puedo ser yo mismo aún separado de ti. Y en ese modelo existe una adaptación que el autor Peter Scazzero, que es el autor del libro que estamos estudiando, menciona en relación a una escala sobre esta diferenciación. Y lo hace del 0 al 100 y quiero que lo veamos de manera visual. Él dice, las personas que tienen este grado de diferenciación en un porcentaje del 0 al 25, y quiero mencionarlo, son personas que no pueden distinguir entre los hechos y los sentimientos.
se basan más en lo que sienten que en lo que verdaderamente es. Del 0 al 25 dice, están necesitados emocionalmente. Hay situaciones que no se atendieron, hay situaciones que no han sanado, hay situaciones que no se han arreglado y están están dependiendo de las emociones, necesitan ser atendidos en cuanto a la parte emocional. Número 3, gastan mucha energía tratando de conseguir la aprobación de los demás. Y lo hemos estudiado, al tratar de buscar la aprobación de los demás, lo único que están haciendo es presentar un falso yo. Porque quiero quedar bien con las personas, porque quiero quedar bien con la gente en el trabajo, quiero quedar bien con el jefe, quiero quedar bien con los pastores, quiero quedar bien con la iglesia, quiero quedar bien con esta persona. Y están gastando mucha energía tratando de conseguir la aprobación de las personas. Número 4, les va mal en las transiciones, en las crisis y en los cambios de vida. Y número 5, no ven dónde terminan ellos y dónde comienzan los demás. En relación a la diferenciación, dice, las personas que están en este porcentaje tienen todos estos problemas, no saben diferenciar. Probablemente pueden tener definidos sus valores y sus objetivos, pero no saben trazarlos, no saben establecerlos y están tratando de caer bien a las personas, de quedar bien con las personas, de conseguir la aprobación de las personas. No saben dónde empiezan ellos, dónde empiezan los demás, o dónde terminan ellos, dónde terminan los demás. Y su escala de diferenciación está muy corta. Así que están carentes de emociones y necesitados emocionalmente. Número 2, del 25 al 50 en relación al porcentaje, dice, tienen escasa habilidad para diferenciar los hechos de la realidad. Número 2, la mayor parte del tiempo expone su falso yo y los demás lo perciben. Las personas que están en este grado del 25 al 50 en relación al porcentaje de la diferenciación, dice, están tratando de presentar su falso yo. Es quiero la aprobación de las personas. El detalle es que la gente se da cuenta que lo están haciendo para quedar bien. Y luego por ahí hemos acuñado el término el caime bien. ¿Han escuchado alguna vez ese término? ¿Por qué? Porque está tratando de caer, pero las personas lo identifican y dice, está tratando de encajar, pero se pasa o dice cosas que no tiene que decir. Número 3, cuando el nivel de ansiedad es bajo, obtienen resultados buenos. Número 4, la autoestima aumenta con los cumplidos, pero baja con la crítica. Cuando alguien les dice, oye, qué bien lo hiciste, se sienten que están bordados a mano, pero cuando alguien los critican, se sienten ofendidos, se sienten lastimados, se sienten señalados, se sienten que hay una afrenta en contra de ellos. No aceptan una crítica en relación para crecimiento o para mejorar las cosas, sino que lo sienten como un ataque. Y cuando los elogian, entonces se sienten muy bien, pero cuando hay una crítica, cuando hay una dirección de algo que está mal, entonces reaccionan negativamente. Y número 5, reaccionan y pierden el control fácilmente. Coloquialmente los conocemos como los mecha corta. Y creo que muchos podemos estar ahí tratando de identificarnos en el porcentaje. 0 al 25, del 25 al 50, del 50 al 75. Dice el autor Escacero, son conscientes de los pensamientos y de los sentimientos. Saben diferenciar entre lo que están pensando y lo que están sintiendo. Hay una clara diferencia en ese sentido de pensar y sentir. Número 2, obtienen buenos resultados con o sin los demás. ¿Por qué? Porque sus objetivos están trazados, porque sus valores están trazados y no están tratando de agradar a las personas, no están tratando de complacer a las personas y entonces obtienen los resultados cuando hay personas o cuando no hay personas. Número 3, pueden sobrellevar las crisis sin separarse de las personas o del grupo en el que puedan estar rodeados. Número 4, mantienen relaciones con otras personas sin insistir que vean el mundo de la misma manera. Esto también es interesante porque muchas veces en nuestro cristianismo podemos ser o caer en ese error del fanatismo y de querer convencer a las personas. También lo he dicho en otras ocasiones y no quiero que me lo tome a herejía, pero la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes es hablar la palabra. Ninguno de nosotros podemos convencer a la gente de que se arrepienta o de que se convierta al Señor. La palabra es bien clara y dice que el que hace esa obra es el Espíritu Santo. Por eso la labor que nosotros tenemos es hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, es compartir la palabra.
hablar la palabra, a decir la palabra, porque el Espíritu Santo va a hacer posible que esa palabra traiga el convencimiento. Pero muchas veces, como cristianos o como personas, estamos aferrados a querer convencer a las personas de lo que creemos en relación a la fe, pero también de lo que creemos en relación a la vida. Y por ahí nos dicen, es que eres muy aferrado. ¿Por qué? Porque yo me aferro a lo que yo digo y quiero convencerte de que lo que yo digo es verdad y de lo que tú estás diciendo es incorrecto. Pero estas personas que están en el porcentaje del 50 al 75 mantienen relaciones con otras personas y saben manejar y saben poner su línea sin insistir que las demás personas vean el mundo como ellos lo están viendo. No quiero obligarte a que pienses igual que yo. Tengo la responsabilidad de hablarte de la palabra, de compartirte de la palabra, y el Espíritu Santo en su tiempo y en su momento va a hacer la obra, pero no quiero forzarte a que hagas algo que no quieres que hacer porque no es mi responsabilidad. Eso es 50 al 75. Y luego menciona el autor del 75 al 100, dice que son muy pocas personas las que pueden llegar a este nivel en relación a la diferenciación. Número 1, están seguros de quiénes son y no les afectan las críticas o los elogios. Lucas Leis dice que las críticas y los elogios son el gran viejo chismoso, porque ni una ni la otra hablan la verdad como es completamente. Cuando alguien elogia a una persona es porque no sabe las deficiencias o las carencias que tiene. Pero cuando alguien critica a una persona tampoco sabe las bondades o las cosas buenas y los aciertos que tiene. Y por eso lo menciona como el viejo chismoso, porque nada más habla la parte que le conviene o la parte que quiere decir. Pero las personas que llegan a este nivel de diferenciación en cuanto a su madurez emocional y espiritual, están seguras de quiénes son y no les afectan. Porque hay personas que son afectadas por las críticas, pero hay personas que también son afectadas por los elogios. Y el elogio lo puede convertir en una persona que va a necesitar del elogio para poder hacer. Y una persona que ha alcanzado esta madurez de diferenciación no lo necesita. Número 2, seguro de sus creencias, pero no dogmático o cerrado. Él sabe lo que cree, sus valores, sus objetivos están basados, están trazados. Nosotros como hijos de Dios hemos puesto nuestros valores y hemos puesto nuestros objetivos con base en la palabra de Dios. Pero eso no nos lleva a ser dogmáticos o a ser cerrados. Hace muchos años, dentro de la iglesia, y todavía se siguen trabajando estas cuestiones de dogmas que la Biblia no enseña. La Biblia enseña principios, la Biblia da dirección, pero como iglesia vamos acuñando ciertos dones. Que las hermanas tenían que traer el cabello recogido, hay ciertas iglesias que las hermanas tienen que traer el cabello cubierto, que las hermanas tienen que venir con falda, que no pueden usar pantalón. Esos son dogmas y van cerrando la forma de pensamiento. Pero la Biblia no menciona algo al respecto sobre eso. Y hay personas que han malinterpretado pasajes en relación a que no puede la mujer usar ropa de hombre y el hombre usar ropa de mujer, pero se refiere más a cuestiones de género y de problemas de identidad sexual que de vestimenta. Entonces, a eso me refiero cuando está seguro de sus creencias, pero no es dogmático ni cerrado. Porque hay personas que cuando hace todavía algunos años veían llegar a alguien en pantalón a la iglesia, casi se persinaban aquí, hermano, decir, ¿cómo es posible que esté entrando a la iglesia? Es hermana y trae pantalón. Dogmas. Pero tenemos que aprender a madurar emocionalmente y a madurar espiritualmente. Yo sé cuáles son mis objetivos, yo sé cuáles son mis principios basados en la palabra. No me afecta lo que las personas dicen siempre y cuando yo esté viviendo la vida que Dios me ha llamado a vivir. Número 3, puede oír, sin reaccionar y comunicarse sin contrariar a los demás. Número 4, puede respetar a las personas sin tener que cambiarlas. Y número 5, puede estar sin ansiedad en medio del estrés y de las presiones. Creo que estamos lejos de llegar al 75 y 100, ¿verdad? Si nos hiciéramos un examen, si tuviéramos algunas preguntas, sería interesante ver en qué grado de diferenciación nos ubicamos, porque recuerde, estamos tratando de vivir nuestro cristianismo. Y hablar de una espiritualidad emocionalmente sana me habla de aprender a crecer espiritualmente, pero a crecer emocionalmente también. Y se lo he dicho desde el principio de este curso, no es posible que una persona sea espiritualmente madura y emocionalmente inmadura. Entonces, por más años que tengamos en la iglesia, si no aprendemos a crecer a la par emocional como espiritual, entonces no vamos a estar desarrollando
la persona que Dios quiere que seamos, ni viviendo la vida que Dios quiere que vivamos. Así que es bueno ver en cuántos de los aspectos que estamos ahí estamos trabajando y cómo podemos hacerle para avanzar y para llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos. Avanzamos entonces, surge este interrogante: ¿cómo desarrollar un ser auténtico? ¿Cómo desarrollar mi verdadero yo? Porque probablemente puedo estar viviendo la vida que no me corresponde vivir, probablemente puedo estar viviendo la vida que Dios no quiere que viva. Entonces la pregunta es: ¿cómo desarrollar un ser auténtico? Y el tema, mis hermanos, es desmantelar mi falso yo para que mi verdadero yo en Cristo pueda vivir. Aprender a desmantelar mi falso yo para que mi verdadero yo en Cristo pueda vivir. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de mi verdadero yo y mi falso yo, ¿cómo es posible que yo, siendo cristiano, quiero hacer este ejercicio rápidamente? ¿Cuántos tienen más de 5 años de ser cristianos? Levanten la mano. ¿Más de 5 años que entregaron su vida a Cristo? Muy bien. ¿Cuántos tienen más de 10 años que entregaron su vida a Cristo? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen más de 15 años que entregaron su vida a Cristo? Levanten la mano. Ok, entonces, si hablamos de mi falso yo y mi verdadero yo, ¿qué hago con el pasaje que Pablo escribe a la iglesia de Corinto en su segunda carta, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, algunos tienen más de 5 años, más de 10 años, más de 15 años, más de 20 años, más de 30 años en Cristo, y la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y menciona a Pablo y dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué hago con este pasaje? ¿La cruz de Cristo no es suficientemente poderosa para cambiarme? ¿O por qué hablo de un falso yo? ¿Que no este falso yo quedó enterrado y crucificado? ¿Que no este falso yo quedó olvidado porque ahora todo es nuevo y porque ahora soy una nueva criatura? Entonces, ¿por qué batallo con mi falso yo? ¿Tiene poder la cruz de Cristo? ¿O qué es lo que Pablo menciona cuando habla en su carta a los Corintios, en su segunda carta, y les dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas? ¿Se contradice este estudio de una espiritualidad emocionalmente sana con lo que la palabra enseña? Porque la palabra dice que somos nuevas criaturas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Levanten la mano. Hay algunos que ya no se ven tan nuevas criaturas, ¿no? Pero lo que quiero decir, porque surge la interrogante, entonces, ¿son nuevas o no? Y es importante entender que lo que Pablo está diciendo en la carta a los Corintios es sobre el tema de la reconciliación. El verso 18 nos da el contexto y Pablo dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, Pablo está hablando desde lo espiritual. El que está en Cristo es espiritualmente nuevo. Las cosas viejas en cuanto a su manera de vivir, por el espíritu que estaba corrompido, por el espíritu que estaba dañado, por la herencia pecaminosa y la concupiscencia que venía, su espíritu estaba afectado. Pero el que está en Cristo es una nueva criatura, espiritualmente ha sido transformada, espiritualmente ha cambiado, y habla sobre la reconciliación. Es perdonado, es redimido, ya no hay enemistad contra Dios. Pero eso no quiere decir que la persona ha sido hecha de nuevo en totalidad, aunque Pablo lo menciona así en la Reina Valera o en la Reina Valera 60, dice todas las cosas son hechas nuevas. A lo que se refiere es más a la manera de vivir, a la parte espiritual. Mire, ese mismo pasaje, pero la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia: por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Si se fija, aquí está diciendo, nos ha dado la oportunidad de comenzar una vida nueva espiritualmente. Pero hay ciertas cosas que se quedan en nosotros. Y eso no quiere decir que el sacrificio de Cristo no sea poderoso, no. El sacrificio de Cristo es poderoso. El propósito del sacrificio de Cristo es la redención del hombre.
que el hombre sea redimido, que el hombre sea transformado espiritualmente, que el hombre pueda alcanzar salvación y que el hombre pueda alcanzar vida eterna. El escritor a los Hebreos en el capítulo 12, en el verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Hay salvación, pero eso no quiere decir que no sigue habiendo peso. Y lo enseñaba y lo predicaba el domingo la pastora: sigue habiendo pecado, porque estamos batallando, luchando con nuestra vida pecaminosa, con nuestra mente pecaminosa, con nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso el escritor a los Hebreos dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, peso y pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Déjeme explicarlo así. Hay personas que han batallado con el alcoholismo, y tenemos una persona que fue alcohólica toda su vida, que tomó toda su vida, que tuvo problemas graves y severos de alcoholismo. Pero este alcohólico escuchó el mensaje de salvación y el Espíritu Santo tocó su vida y atendió positivamente al mensaje de salvación y entregó su vida a Cristo. En ese momento en el que el alcohólico entrega su vida a Cristo, espiritualmente la Biblia dice que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos al alcohólico, al que tenía problemas, al que no conocía otra cosa más que estar tomando y estar tomando y estar tomando. Pero esta persona entrega su vida a Cristo, es reconciliado, pero el asunto es que su mente queda afectada y lo más importante, su hígado queda dañado. ¿Por qué? Porque tomó mucho y naturalmente su cuerpo fue dañado. Ahora, si está en Cristo espiritualmente y es una nueva criatura, pero su hígado va a seguir teniendo los problemas. El que fue un fumador compulsivo, sus pulmones va a seguir teniendo los problemas. A pesar de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, va a tener que atenderse, va a tener que ir al hospital. El alcohólico para que le revisen el hígado, el que fumó para que le revisen los pulmones, y así hablando de diferentes personas. Y lo que quiero decir es que tienen vida eterna, han alcanzado redención, justificación, regeneración por la salvación, pero tienen que ir al doctor porque necesitan tratamiento para ellos. Su hígado, sus pulmones necesitan tratamiento. Y lo que quiero decir es que Cristo ha alcanzado para salvación en todas sus facetas. En algún momento prediqué una serie de mensajes con los pasos de la salvación: arrepentimiento, conversión, justificación, regeneración, adopción, santificación y glorificación. Pero parte de la vida ha sido marcada por la historia que consciente o inconscientemente vivieron. Por patrones repetidos, el alcohólico vio a su abuelo que siempre tomaba, a su padre que siempre tomaba, y repitió el patrón. No es una maldición generacional, es un patrón aprendido del que él es responsable. Porque hay muchas personas que vieron el mismo patrón y decidieron alejarse de ese patrón, pero muchos vivieron sobre ese patrón consciente o inconscientemente y fueron afectados. Alcanzaron salvación, justificación, redención, pero no todo en ellos fue hecho nuevo. Y hay personas en las que Dios ha hecho el milagro. Se han acercado a Cristo y hay una transformación espiritual y física también. Hay personas que tuvieron problemas con el alcoholismo y su hígado se transformó y su hígado fue hecho nuevo por el poder de Dios, pero no en todo sucede así. ¿Y por qué le digo esto? Porque en relación a lo físico lo atendemos, pero en relación a las cuestiones mentales no lo atendemos. Y decimos, si tuvo un problema de alcoholismo, tiene afectado su hígado, tiene que ir al doctor. Pero si tuvo un trauma de niño, hay un problema en su mente. No, pero eso con oración tiene que salir. Eso no debe de sentirse triste por lo que pasó hace muchos años, eso con oración debe de salir. Y eso lo único que hace es manifestar un falso yo, presentar un falso yo, presentar a alguien que no soy para tratar de convencer a la gente de que todo está bien. Parte de nuestra vida ha sido marcada por nuestra propia historia que consciente o inconscientemente nos ha afectado. Y muchas veces estamos aferrándonos a vivir una vida que no es la vida que Dios quiere que vivamos. Y es lo que hemos analizado durante estas sesiones como el falso yo. Y el falso yo sigue en nosotros. Probablemente no somos alcohólicos, no somos drogadictos, pero sí pecadores que arrastramos situaciones no resueltas en nuestras vidas
que nos llevan a constantemente estar presentando una persona que no es la persona que Dios quiere que seamos, a vivir una vida que no es la vida que Dios quiere que vivamos. Y surge la pregunta una vez más: ¿cómo le hago para desarrollar un ser auténtico? ¿Cómo le hago si el falso yo sigue brotando de mí? Mi nombre está inscrito en el libro de la vida. He alcanzado redención, justificación. Entiendo lo que es la salvación para mi alma y sé que cuando cierre mis ojos aquí los voy a abrir en la presencia de Dios y me mantengo fiel. Pero en relación a las cosas no resueltas y en relación a la aprobación de las personas y en relación a mi grado de diferenciación, ¿por qué es el falso yo el que quiere vivir y no el verdadero yo en Cristo el que quiere vivir? ¿Cómo le hago para desarrollar un auténtico ser o la persona que Dios quiere que sea? Y quiero darle 3 consejos rápidamente para que nos acerquemos a ser la persona que Dios quiere que seamos. Número 1, buscando compañeros de confianza. Un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, él dijo: deje que la persona que no puede estar sola esté al cuidado de la comunidad. ¿Por qué? Porque si se queda sola va a tener problemas. Si se queda sola va a cometer muchos errores. Así que no la deje sola. Ayúdela para que esté al cuidado de la comunidad. También hace unos domingos la pastora predicaba que la iglesia ha sido bendecida para bendecir. Y podemos decir que la iglesia es una comunidad. Pero ¿estaremos siendo esa comunidad que está ayudando a la gente a que no esté sola? ¿Estamos siendo esa comunidad que ha sido bendecida para bendecir a otros? Este teólogo alemán dijo: cuida que la persona que no está en la comunidad evite estar sola. La persona que no puede estar sola, buscar que esté en la comunidad, y la persona que no está en la comunidad, procurar que no esté sola. A lo mejor no va a querer venir a la iglesia, pero tengo la responsabilidad de estar con él. Cuando estuve en la preparatoria, algunos recuerdan, tuvimos una banda de música cristiana, de rock cristiano, la Macker, y nos hicimos de amistades dentro del gremio musical local de aquí de la ciudad. Y el domingo me encontré a un amigo que él nos acompañaba, no es cristiano, y él nos acompañaba en diferentes eventos, le gustaba estar con nosotros. Cuando salíamos de gira a algunos lugares, él quería acompañarnos, muchas veces costeó sus gastos para ir con nosotros. Y me lo encontré y me platicó de una desgracia de uno de los amigos músicos que teníamos, que terminó con su vida, se ahorcó. Y dice: fue muy triste, me decía el domingo que me lo topé y platiqué un poco con él. Me dice: fue muy triste porque el domingo me lo topé, me dijo, el sábado cumplía él años. Y eso pasó hace unas semanas, es reciente. Me dice: estuvimos ensayando en la casa. Estuve ensayando porque traíamos unos proyectos de hacer unas tocadas aquí en la ciudad, y estuvimos ensayando, platicamos bien, yo lo vi bien. Había tenido problemas con su esposa, se había separado, pero lo vi bien. Y esa misma noche que salió del ensayo fue cuando fue y se colgó en su casa. ¿Y cuántas personas hay así que aparentemente están bien, pero que no pueden estar solas? ¿Y cuántas personas dentro de la iglesia podemos estar o pueden estar atravesando situaciones, y la forma más fácil de querer llevar esa situación es alejarse? Pero el llamado que tenemos de parte de Dios es a vivir en comunidad, a estar juntos. Por eso el teólogo lo expresa así: deje que la persona que no puede estar sola esté al cuidado de la comunidad, y cuida que la persona que no está en la comunidad evite estar sola. Dios lo expresó desde el inicio de nuestra historia. Cuando nosotros vamos al Génesis, el capítulo 2, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y se refería a Adán, obviamente, porque era el único que estaba, pero es un principio que se encuentra en la Biblia. No es bueno que el hombre esté solo. Cuando hay problemas, cuando hay necesidades, cuando hay afectaciones, no es bueno que nos quedemos solos. Ahora, el tema es: ¿somos nosotros esas personas que provocan confianza en alguien? Porque el consejo número 1 es buscar compañeros de confianza. Y la iglesia ha sido llamada a ser una comunidad que bendice,
que genera, que debe de proveer confianza. Pero el tema es, ¿somos nosotros esas personas que están provocando esa confianza en las demás personas? ¿Puedo yo provocar tal confianza para que usted se acerque a mí a decirme, ¿sabes qué? Me siento muy mal. No quiero estar solo, debo evitar estar solo porque me da miedo estar solo por los pensamientos que tengo o por las ideas que vienen a mi mente cuando estoy solo. ¿Somos esas personas que generan confianza? ¿O somos esas personas que cuando vienen y nos cuentan algo, vamos y se lo contamos y le decimos, nada más no le vayas a decir a nadie? Te lo voy a decir en confianza, pero no le vayas a decir a nadie. Y luego esa persona va y dice, oye, me contaron, te lo voy a decir en confianza, pero tú no le vayas a decir a nadie. Y cuando menos piensan, ese no le vayas a decir a nadie, llega la persona que con toda la confianza fue y le dijo a usted lo que estaba pasando. ¿Somos esas personas que generan la confianza o hemos provocado la desconfianza cuando nos han platicado y cuando nos han contado algo? Porque nos encantaría tener ese grupo de compañeros de confianza, de poder acercarnos y decirle, ¿sabes qué? Me siento fatal, me siento muy mal, me siento triste, me siento desesperado, me siento ansioso. No es bueno que el hombre esté solo, porque ¿qué hace uno solo con todos estos pensamientos, con todas estas emociones, con todas estas situaciones que en la historia de nuestra vida, insisto, consciente o inconsciente, nos han afectado y no tenemos con quién transmitirlas? Porque probablemente no hay ese grupo de confianza. Por eso me atrevo a, sobre este primer punto de buscar compañeros de confianza, profundizarlo un poquito más y exhortarnos como iglesia, principalmente por mí, a que nosotros seamos esas personas de confianza, que podamos proveer y provocar esa confianza en las personas para poder generar verdaderamente un grupo donde podamos decir y hablar lo que sentimos, como somos, antes de ser señalados, juzgados. Porque todos aquí estamos viviendo, enfrentando situaciones, problemas en nuestra mente que no nos atrevemos a decir porque no hay un grupo de confianza. Pero si yo quiero dejar de vivir en mi falso yo y vivir la verdadera vida que Cristo quiere que viva, uno de los primeros consejos es esto: buscar un grupo de confianza con el que yo me pueda acercar y decirle y expresarle cómo me siento. Número 2, cómo desarrollar un ser auténtico. Evita la presión de una vida falsa. Y no hay que ser ingenuos y pensar que no existe una vida falsa, porque la vida falsa está ahí. El reto es aprender a evitarla. Y se encuentra desde dos vertientes. Número 1, está la enorme presión de los demás para vivir una vida que no es la nuestra. Y nos van señalando, y tienes que hacerlo, y tienes que vivir, y tienes que decir, y tienes que comportarte, y tienes que pensar, y tienes que hacerlo como yo, y tienes que hacerlo como tu familia, y tienes que hacerlo porque te apellidas García, y tienes que ser como los García. Porque vienes de tal familia y tienes que hacerlo así, porque eres de tal iglesia y tienes que comportarte así. Y empiezan a manejar o a poner dogmas, y hay una enorme presión de los demás de vivir una vida que no es nuestra vida. Pero por otra parte también está la enorme presión que tenemos y que está dentro de nosotros, de nuestro propio deseo obstinado, que es más profundo y que es insidioso, que está buscando, que está planeando más allá de lo que nosotros pensamos. Y vuelvo a mencionarlo, por eso el término de la diferenciación es tan importante, porque nos ayuda a definir los objetivos y los valores separados de las presiones de los que nos rodean, inclusive de las presiones internas que yo tengo. Y la presión desde nuestro propio deseo obstinado es mucho más fuerte y más grande de lo que pensamos. Y la idea es evitar estas presiones. Dios, mis objetivos son estos, mis principios son estos. Por eso le digo, si mis objetivos y mis principios están basados en la palabra, están conforme a la palabra, yo puedo mantenerme ahí. Porque la Escritura dice, tenemos la palabra profética más segura, tenemos nuestra regla de fe y de conducta que es infalible, tenemos la verdad en la Escritura, tenemos la palabra de Dios. Si mis objetivos y mis valores se basan en la palabra, entonces yo puedo vivir y evitar las presiones de las personas que quieren que viva una vida que no es la vida que Dios quiere que yo viva. Número 3, dije que eran 3, son 4, perdón hermano. Número 3, sal de tu zona de comodidad. Esta siempre ha sido una de las estrategias de Dios.
Cuando nosotros vamos a la palabra, recurrentemente encontramos historias donde Dios busca sacar a sus siervos, a las personas que ha usado, de la comodidad en la que pueden caer. Porque es bien fácil encontrar un lugar donde se esté cómodo y no se haga nada. Hay personas que levantaron la mano aquí que tienen más de 15 años que entregaron su vida a Cristo. Y tienen más de 15 años sin servir en la iglesia. Y están cómodos, están bien, están a gusto. Pero el llamado de Dios es a servir y a salir de la comodidad. Y es un principio que está en las Escrituras. Es más fácil encontrar un lugar donde estar cómodo y no querer hacer nada. Ahora, el asunto es que queremos cambios en nuestra vida. Queremos una mejor relación con Dios. Queremos tener una mejor relación con nuestro cónyuge. Queremos tener una mejor relación con nuestros hijos. Queremos relacionarnos mejor con las personas. Pero no es posible si no hay una espiritualidad emocionalmente sana. Si no somos emocionalmente maduros y espiritualmente maduros, las relaciones que tengamos van a ser relaciones tóxicas. Y el tema es que no queremos relaciones tóxicas, queremos relaciones buenas, queremos relaciones genuinas con las personas, con Dios, pero seguimos haciendo las mismas cosas. Repetimos patrones de nuestra familia y atendemos a las presiones de los demás. Y hemos quedado en ese lugar de comodidad viviendo una vida que no es la vida que Dios quiere que vivamos. Cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta de que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de la comodidad que tienes, ve al lugar que yo te voy a indicar. No sabes cuál, yo te voy a decir a dónde vas a ir, pero tú no sabes para dónde vas a ir. Tenemos que Dios le dice al profeta Jonás: ve y predica a Nínive. Porque Jonás se había establecido bien. Jonás era un profeta de Dios que no tenía ningún problema ni ningún reparo en ir y dar palabra de Dios, siempre y cuando fuera el pueblo de Dios. Pero cuando Dios le pide que vaya y dé palabra a alguien que no es del pueblo de Dios, entonces Jonás se rebela. Pero lo que Dios está haciendo es sacarlo de la comodidad. Jesús se acerca con Pedro, que está pescando, y le dice: vente, deja las redes y sígueme, porque ahora vas a ser pescador de hombres. Jesús tiene un encuentro con Pablo y lo saca de la comodidad del intelecto en el que Pablo estaba, porque Pablo se sentía y sabía los argumentos académicos que tenía, los argumentos intelectuales que tenía, y se había acomodado allí. Pero viene Cristo y tiene un encuentro con Pablo y lo saca de la comodidad de su intelecto para llamarlo y para llevarlo a que evangelice y a que sea un portavoz de las buenas nuevas a los gentiles. Ahora, es necesario salir de esta zona de confort, de esta zona de comodidad. Porque yo no quiero ser un falso yo quiero vivir la vida en plenitud que Cristo quiere que viva, pero me quiero quedar en el mismo lugar. Quiero seguir haciendo las mismas cosas que he hecho durante los 15, 20, 30 años que tengo de ser cristiano. Y si quiero seguir haciendo las mismas cosas, pero quiero tener cambios en mi vida, no lo voy a poder lograr. La frase atribuida a Einstein en una de las novelas publicadas en el 83 es una frase conocida que dice: la locura es hacer lo mismo una y otra vez de nuevo y esperar resultados diferentes. Y el tema es que mucho de nuestro cristianismo se vive así. Queremos tener una relación con Dios más profunda, con nuestro cónyuge más profunda, con las personas más profunda, pero seguimos haciendo lo mismo, repitiendo patrones, comportándonos igual, tratando a la gente igual, y estamos esperando resultados distintos. El llamado es a salir de ese lugar de confort, de ese lugar de comodidad, y lo voy a decir así: tienes que estar dispuesto a tolerar la incomodidad necesaria para crecer. Estamos dispuestos a tolerar la incomodidad necesaria para crecer. Y número 4 y último, voy a invitar a los muchachos si pueden venir. Ora por valor. Murray, el que les explicaba que acuñó el término de la diferenciación, enfatiza que en las familias hay una poderosa oposición cuando un miembro de ese sistema madura y aumenta en este sistema o en este nivel de diferenciación. Por eso el consejo número 4 es orar por valor. Pedir valor a Dios para saber marcar una línea de diferenciación entre las personas,
entre el círculo social y aprender a tratar y aprender a marcar una línea de diferenciación. Porque un pequeño crecimiento puede provocar una reacción en las personas más cercanas a ellos, entendiendo y sabiendo quiénes son. Y cuando leía esto me llamaba tanto la atención en la predicación que compartía el pastor hace unos domingos también sobre la vida de José. Cuando él sabía quién era y cuando Dios había tratado con él, cuando José se para delante de sus hermanos, delante de sus papás y les dice: tuve un sueño y esto es lo que Dios trató conmigo. Los hermanos luego lo limitaron y dijeron: no, espérate, es que tú no puedes ser eso. Su mismo papá le dijo: tú no puedes creer que vas a gobernar o que vas a estar por encima de mí, de tus hermanos. Y el autor dice: cuando una persona marca o crece o aumenta en su nivel de diferenciación, esto va a provocar reacción en las personas más cercanas a ellos. Y cuando una persona empieza a vivir su vida con su verdadero yo en Cristo, muchas personas a su alrededor pueden resultar ofendidas, porque es algo que comienza. Hemos escuchado muchos testimonios de aquellas personas en las que la familia no es creyente, no es convertida. Y cuando alguien alcanzó la salvación, y cuando alguien entregó su vida a Cristo, y empieza, porque ahí es donde comienza, es un proceso, es un llamado a seguir creciendo, a salir de la zona de confort, para ir profundizando en mi verdadero yo, para relacionarme bien con Dios y con los demás. Pero cuando entrego mi vida a Cristo, ahí comienza. Y cuando las personas se enfrentan o empiezan a crecer y a desarrollar su verdadero yo, lo primero que pasa en la familia es: si tú dices que eres cristiano, ya no perteneces a esta familia. El verdadero yo en Cristo empieza a vivir y la familia marca una línea y dice: no. Pero esto no solamente se vive en las familias o en las personas que no son cristianas, sino en las que son cristianas también. Y cuando una persona empieza a descubrir su verdadero yo en Cristo y empieza a vivir la vida que Cristo quiere que viva, las personas a su alrededor pueden sentirse ofendidas, pueden tener reacción. Y entonces el autor menciona 3 etapas. La primera dice: estas personas le van a decir: estás equivocado por cambiar. Y le empiezan a dar razones. Tú antes no eras así, no pensabas así, no hacías así. Y estoy hablando en lo positivo. Cuando una persona empieza a vivir su vida en Cristo, las personas inclusive de la iglesia o fuera de la iglesia le van a decir: estás equivocado por cambiar. Y de ahí la segunda parte es: vuelve a cambiar y te aceptamos de nuevo. Es lo que el autor menciona en su libro. Vuelve a cambiar. Si vuelves a ser como eras antes, entonces te aceptamos de nuevo. Si niegas eso que haces o eso que dices, entonces te aceptamos de nuevo. Y la tercera etapa dice: si no cambias, entonces estas van a ser las consecuencias. Y empiezan a enumerar las consecuencias. Para vivir mi verdadero yo hay que enfrentar todas esas presiones. Para vivir la vida que Cristo quiere que vivamos en plenitud, será necesario atravesar por esas presiones. Las personas cercanas a nosotros van a poder expresar esto para con nosotros. Y ahí es donde será necesario orar por valor, para pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos en el verdadero ser que Dios quiere que seamos, para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y a pesar de las presiones, como lo decía, estar dispuesto a tolerar la incomodidad necesaria para crecer. ¿Por qué? Porque tengo definidos mis objetivos, porque tengo definidos mis valores, anclados a la palabra de Dios y separados de las presiones de todos los demás. ¿Quieren estar de pie en esta tarde? Agradecemos a las personas que nos acompañaron en la transmisión. Dios les bendiga. Gracias por seguirnos. Usted y yo, que nos quedamos aquí,